Ya entramos. 8:15 de la mañana, efectivamente ya se encuentra aquí en estudios Ricardo Patiño, canciller de la República, a propósito de comentar sin duda la noticia más importante de estos días, el encuentro presidencial aquí en Quito para lograr una solución al conflicto fronterizo entre Ecuador y Venezuela. Ya lo relatamos al inicio del informativo, los puntos que trataron, la declaración que se realizó y finalmente esta expectativa finalmente de lograr un proceso pausado para ir punto por punto puliendo los detalles y finalmente lograr la paz, que es lo que todos anhelamos. Gracias, canciller, por estar aquí. Antes de entrar, me gustaría analizar los puntos y un poco los entretelones de esta reunión, si es lo que se pueda revelar. He escuchado algunos comentarios, por ejemplo, que, claro, enhorabuena estuvo el presidente Tabaré Vázquez y el presidente Correa como titulares de la CELAC y UNASUR, pero brilló por la ausencia de Ernesto Samper, y entonces hay algunas conjeturas. ¿Por qué no estuvo, o por qué él no fue protagonista del encuentro? Mira, primero, Andrés, muchas gracias por esta entrevista y, bueno, al equipo de Radio Centro y Noti Hoy. Quiero decir algo que, antes de tu pregunta, si me lo permites. Claro. Es el hecho histórico de que en la región se puedan resolver problemas tan agudos como el que estábamos viviendo entre Venezuela y Colombia. Esto es un muy buen paso, es una muy buena noticia. UNASUR, CELAC tuvieron se toma la decisión por parte de los dos presidentes de aceptar esta invitación, porque también vinieron muchas otras invitaciones que pudieron haber sido aceptadas. Ellos se sintieron más cómodos en la relación, en UNASUR y en CELAC, y dijeron sí ante la invitación de estos dos presidentes, que además son entrañables amigos. Nos sentimos cómodos, nos sentimos con confianza, nos sentimos respetados en medio de esta relación, y eso es un gran triunfo para nuestra América Latina y el Caribe. Yo creo que hay que destacar eso, el hecho de que podamos resolver los asuntos entre nosotros mismos, sin intervenciones externas. No significa que toda intervención externa es mala, no, pero estos temas tan delicados es bueno siempre poderlos tratar y resolver entre nosotros. Es una mayoría de edad que va alcanzando tanto UNASUR como CELAC. Este es el primer comentario que yo quería hacer. En segundo lugar, todos los temas que tienen que ver con una reunión tan difícil como esta, porque era una reunión difícil de lograrla, sí. Ya no los resultados posteriores, que también son muy importantes, sino el simple hecho de que se sienten, también depende del nivel de decisión que toman los presidentes. O sea, que sea en Quito o que sea en otro lugar, ellos lo deciden. Que sea con UNASUR y con CELAC y no en otro espacio, ellos lo deciden. Que sea con los presidentes de ambos organismos y no con otras personas, ellos lo deciden. Finalmente, no estuvo el presidente Samper, a quien nosotros guardamos una altísima consideración, estima. Yo creo que ha sido extraordinario el trabajo que está haciendo. Lo que nos ha aportado UNASUR ha sido extraordinario, y lo digo con toda claridad y sinceridad. Sin embargo, los presidentes tomaron su decisión, y es razonable. Vamos a reunirnos con los presidentes de UNASUR y el presidente de CELAC, de tal manera que es solamente eso, porque incluso otros presidentes de países hermanos también habían llamado a decir, aquí estamos dispuestos y estamos listos, y digamos, ellos dijeron, bueno, hagámoslo solamente con los presidentes de CELAC y de UNASUR, incluso para que, digamos, tengamos un espacio de mayor reserva en el tratamiento, de tal manera que yo creo que es solamente eso. Tal vez el presidente Santos no se sentía muy cómodo con el expresidente Samper. No te lo podría decir, digamos, no es que hubo un rechazo a que esté alguien, sino una decisión a quienes debían estar, ¿no? Sí. Algo que durante el día de ayer llamó la atención, y antes de entrar a los puntos también quisiera mencionarlo, es la salida del presidente Tabaré Vázquez. Estábamos nosotros en la sala de prensa, de repente vimos en pantalla, yo creo que se les chispoteó esa toma, canciller. Lo cierto es que sale, entonces, ¿qué pasó? ¿Se va de la reunión? ¿Pasó algo importante? Por eso mismo es que yo estaba preocupado por lo que los medios pudieran estar pensando, digamos, la preocupación que podían tener, justamente después de más de 3 horas de la reunión, creo que a las 5:20, yo hice un tuit diciendo excelente ambiente en la reunión. No podía revelar más cosas porque no me correspondía, no era el vocero, y por lo tanto yo no podía decir esto pasó, esto están conversando. Yo no podría ser imprudente, pero sí me preocupaba qué podía decir la gente. Después de 3 horas y media no sabemos nada. Claro, ¿qué estará pasando allá adentro? ¿Estará difícil la cosa? ¿Habrá resultados? ¿No habrá resultados? Y yo, que conozco mucho estos puntos, estos momentos de tensión, puse excelente ambiente en la reunión, bien por nuestra patria grande. Nada más puse eso, que yo creo que eso hizo también que los medios dijeran,
bueno, parece que las cosas van bien. Sí. Pero justamente en ese momento los presidentes Maduro y Santos, en una decisión que a nosotros nos alegró muchísimo, le plantearon a sus colegas, a Rafael Correa y a Tabaré Vázquez, le dijeron, quisiéramos entre nosotros, estábamos los 8, eran los 8 presidentes y los 4 presidentes y los 4 cancilleres, y ellos dijeron, queremos tratar entre nosotros algunos temas, seguramente de mayor reserva, y bueno, pues por supuesto, qué bueno, o sea, estábamos felices por esa decisión, y ellos dijeron, queremos ahorita, si los cancilleres por favor pudieran reunirse con los ministros, porque vino el ministro de Defensa, los ministros de Economía de ambos países, el vicepresidente de Economía en el caso de Venezuela, pero acompañen a la reunión, porque les vamos a dar instrucciones de que comiencen ya, ahora mismo, a trabajar en los temas insensibles de la frontera. Ya conocemos el tema de las bandas criminales, del contrabando, de la gasolina, de la migración, etcétera, que ya vayan a trabajando. Y nos dijeron a los cancilleres, por favor, vayan a trabajar con ellos, que es bueno que ya demos los primeros pasos. Y dijeron entonces, vamos a reunirnos nosotros dos, queremos tratar temas que son entre nosotros dos, y eso nos alegró muchísimo porque significa que el nivel de confianza prosperó rápida e inmediatamente se quedaron los dos conversando. Y entonces, como dijeron que más o menos conversarían 1 hora y media, el presidente Tabaré Vázquez dijo, yo quiero ir a descansar un momento al hotel. Entonces se fue a descansar al hotel. Y claro, se produjo una preocupación. ¿Qué pasó? Que incluso en un periódico por ahí sale, de repente salió el presidente Vázquez, pero simplemente lo que él también evitó salir por donde estaba la prensa, porque le iban a pedir declaraciones y todavía no estábamos listos para las declaraciones, pero todavía no había terminado la reunión. Y entonces el presidente Tabaré Vázquez salió discretamente por la cochera del Palacio hacia el hotel para descansar. Discretamente entre comillas, ¿no? Sí, se sube todas las cámaras. Pero es que él salió a las 5 de la mañana de Montevideo y pues estaba un poquito cansado, quería tomarse un pequeño descanso, así que por eso se fue al hotel, pero nada más que eso. Y la preocupación era, claro, la gente puede decir, bueno, ¿y qué pasó? Se va el presidente de UNASUR de la reunión, pero era solamente, es un pequeño descanso, pues inmediatamente después, cuando terminó esa reunión privada entre los dos presidentes, pues él regresó a integrarse. El último tema de forma, ¿qué almorzaron? ¿Almorzaron juntos? ¿Almorzaron en algún lugar en especial, en el lugar de trabajo, un sanduchito, o fue una comida formal? No te cuento porque me moría de hambre, Andrés. ¿No comieron? No, comimos a media, porque el asunto es que estaba previsto que íbamos a, digamos, llegaba el presidente Tabaré Vázquez muy temprano, ¿no? Entonces dijimos, bueno, lo invitamos a almorzar a la 1, pero el presidente Santos, o a las 12:30, el presidente Santos decía que iba a llegar a las 2, y nos decían que además posiblemente ya venía comiendo, habría comido. Entonces, y Nicolás Maduro llegaba a la 1:30. Entonces yo hablé con la canciller de Venezuela, le dije, Delcy, si llega a la 1:30, igual, acompáñanos a almorzar, porque estará almorzando el presidente Correa con el presidente Vázquez, y así lo programamos. Todo funcionó, todo salió mal. Nada se cumplió. Y entonces finalmente vimos que todos se iban como acumulando a las 2 de la tarde, y dijimos, bueno, entonces cuando ya llegan todos, mejor con todos comemos, porque el presidente Tabaré había comido en el avión y no tenía mucha hambre a las 12:30. Sí, bueno, todos a las 2 de la tarde, pero a las 2 de la tarde el presidente Tabaré Vázquez todavía no tenía hambre. El presidente Maduro estaba un poquito mal de su salud y no quería comer. El presidente Santos ya había comido en el avión. Entonces nos sentamos a comer y ellos no iban a comer. Entonces, después de un ceviche de pescado y de concha prieta que comimos, el presidente Correa dijo, no, pues si los presidentes no van a comer, mejor vámonos directamente a la reunión. Algunos no habíamos comido y estábamos con mucha hambre, y nos habían dicho además que iba a haber un churrasco, así que bueno, fue una desesperación. Igual la canciller de Venezuela me dijo, Ricardo, yo tampoco he comido, pero a ella le encanta el canguil, que allá le llaman cotufa, y me dice, Ricardo, con que me des cotufa todo el día, toda la tarde, las cotufas ecuatorianas son buenísimas, así que con eso me alegro. Y nos fuimos a la reunión sin haber comido, pero ya cuando hicimos el receso para que los dos presidentes se reunieran en privado, ahí aprovechamos para comer. Pero fue una comida así, como en partes, ¿no? Claro, que también se lucubraba, se habrán sentado formalmente a comer. Sí, o sea, como te digo, en el almuerzo nos sentamos los 4 presidentes, los 4 cancilleres, más la esposa del presidente Maduro, que lo acompañó, y la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que también, digamos, tuvo la gentileza de acompañarnos.
Y eso fue, pero fue un almuerzo que se quedó a la mitad de camino y después lo tuvimos que hacer. Entremos ahora sí en materia, canciller, analizando punto por punto, si le parece, un poco para poner en perspectiva lo que significa la declaración del día de ayer. ¿Cómo no? Primero, el retorno inmediato a Caracas y Bogotá de los respectivos embajadores. Eso implica, sin duda, ya un alivio diplomático. Claro, por supuesto, porque tú sabes, cuando hay algún problema entre países, incluso aunque no sea entre países, si hay normalmente alguna preocupación, alguna molestia de un país por lo que otro país estuviera haciendo, uno llama a su embajador, lo llama a consultas, que se llama, pero es más o menos para decir, a ver, ahí tenemos una preocupación, ver lo que está pasando. Y ellos, después de los hechos de agosto, llamaron a sus embajadores y no volvieron más. Esto implicaba que la relación estaba enfriándose. No es que se rompieron relaciones de ninguna manera, pero sí estaba enfriándose porque los embajadores fueron llamados y no regresaron. Y la decisión de ayer fue fundamental. Los presidentes, digamos, el nivel de confianza que se produjo es bueno, ok. Y de decisión de diálogo es: regresan nuestros embajadores a sus respectivas misiones y van a tener entonces una relación directa, un acercamiento diplomático que es fundamental, que se hace justamente a través de los embajadores, ¿no? Antes de ir al segundo punto, entonces, mientras los presidentes iban diciendo algunas declaraciones, los cancilleres ¿trabajaban en el texto o cómo fue el mecanismo, la dinámica? No, mira, qué interesante, me estás preguntando cosas que normalmente no se preguntan, que tiene que ver con la forma, pero es chévere, es bonito conversar sobre estos temas, porque también, especialmente al público que nos escucha, le hace conocer interioridades. Yo no podré, por supuesto, revelarlas todas porque tengo que ser prudente, pero estos temas son interesantes. Mira, la reunión se produjo, en primer lugar, les invitamos a los dos presidentes a tratar los temas ahí en confianza, ¿no? Y comenzaron a tratarse, pero los temas globales, o sea, la problemática de la frontera. Todas las 2 horas y media de la reunión fue para tratar las problemáticas de la frontera. Las interpretaciones que eran distintas, por supuesto, lo sabemos. Esto es lo que generó esta crisis, digamos, diplomática. Las interpretaciones eran distintas. Lo que decía Nicolás Maduro y lo que decía Juan Manuel Santos era sobre una misma realidad, interpretaciones distintas desde sus países. Pero fue muy importante porque eso permitió que se pusieran en el tapete, en la mesa, los problemas principales, y que también nuestros presidentes, Rafael Correa y Tabaré Vázquez, pudieran comentarlas, expresar también no sus interpretaciones, porque no se trataba de eso, pero sí también sus reflexiones respecto a cómo superar esos problemas. Y eso fue muy importante. Todo el primer tiempo, digamos, de la reunión fue así. Pero eso ya nos dio a nosotros una idea de por dónde podrían ir las declaraciones finales. Y les preguntamos a ellos, cuando ya estaban en su reunión privada, ¿qué hacemos? Ustedes van a dar declaraciones cada uno, digamos, bueno, en la rueda de prensa cada uno diría su intervención, y ellos dijeron, sí, vamos a hacerlo, pero vale la pena que haya un documento oficial, un documento en el que estemos de acuerdo ambos países. Y entonces nos dijeron, quisiéramos poner esto y estos temas. Pero no lo redactaron, sino que solamente lo dijeron. Las cancilleres de Venezuela y de Colombia tomaron nota del tema, ya traían incluso ellas también algún borrador de lo que podría ser, y luego se sentaron ya ellas con sus equipos de trabajo a redactar el texto, pero como consecuencia de las dos cosas: en primer lugar, de todo el diálogo que se había producido inicialmente, y en segundo lugar, de lo que ellos orientaron y dijeron, queremos que conste esto en la declaración final. Y efectivamente las dos cancillerías, con las cancilleres al frente, redactaron el texto, y al final pues lo vimos simplemente, pero por supuesto ellas decidían cómo debía ser. Otro detalle de forma, canciller, es decir, mientras los presidentes de Colombia y Venezuela conversaban, el rol de Tabaré Vázquez y Rafael Correa era ¿qué? ¿Sugerir algún tema, decir calmen, en fin, cómo actuaron? Realmente, Andrés, nunca hubo que decir calmen, porque no hubo tensión. No hubo tensión. Desde el principio ellos venían con una clara voluntad de recordamos las expresiones de Santos también, que no tenía muchas expectativas. Yo no sé, claro, y eso a nosotros nos preocupó mucho. Claro, es más, cuando tuvimos un inicial diálogo entre el presidente Tabaré Vázquez y el presidente Correa, más el canciller de Uruguay, Rodolfo Nigno Boa, yo les dije, miren, estoy preocupado por este tuit del presidente Santos. Él no viene con muchas expectativas, y bueno, pero ellos, que son muy optimistas, dijeron, bueno, aquí yo creo que las expectativas van a cambiar, seguramente las cosas van a salir mejor de lo que él
el de lo que él está pensando. Y efectivamente, creo que después de eso, incluso ahora los tweets de hoy del presidente Santos revelan ya... No, y lo ponderaron en la rueda de prensa, claro, ¿no? El trabajo de... Así es, entonces no hubo... Realmente al principio un poquito romper el hielo. Eso sí, el presidente Correa dijo sus palabras, el presidente Tabaré Vázquez también dijo las suyas. El presidente Correa, como yo estuve realmente muy, pero muy cerca de todo el proceso previo a la aceptación de la invitación, me pidió que comentara sobre los diálogos que anteriormente habían tenido las dos cancilleres y pusiera un poco en contexto la cosa, así que lo hice. Y después de eso, entonces ya intervinieron ellos dos y básicamente fueron sus intervenciones matizadas momentáneamente por algunos comentarios de nuestros presidentes que con prudencia no querían meterse no podían dirigir nada, simplemente estaba facilitando. Y así lo dijo el presidente Correa de entrada: vean, ténganos aquí como sus hermanos. Incluso dijo en un momento: si creen que no debemos estén ustedes dos solos, como ustedes. Y efectivamente eso pasó. Después de que hubo una reunión entre los 8, los presidentes, ambos presidentes dijeron de Colombia y Venezuela: queremos conversar en privado. Y fantástico, porque eso reveló que el nivel de confianza se había afianzado. Y de tal manera que lo que comentaban el presidente Correa y el presidente Tabaré era un poco nuestras experiencias, ¿no? Ante un tema que se planteaba, por ejemplo, de contrabando, el presidente Correa decía: bueno, nosotros acá lo hemos tratado de esta manera con Colombia. El presidente Tabaré también decía: tenemos 1000 kilómetros de frontera con Brasil y mira que nosotros hicimos esto de aquí, esto de acá. Y era básicamente como una reflexión de las experiencias que teníamos, pero ellos prudentemente y respetuosamente dejaban que ellos, los dos presidentes de Colombia y Venezuela, trataran sus temas directamente y con su presencia. Punto 2 de la declaración: realizar una investigación de la situación de la frontera. ¿Qué alcance tiene eso? Porque parecería que está claro cuál es la problemática. No, ¿por dónde va el tema? No está claro, porque justamente ese es el por problema. Las perspectivas distintas de cada uno. Pero el problema es que cada quien interpreta de una manera distinta lo que pasó en la frontera, lo que está pasando en la frontera. Lo que pasó en el momento en que se produjo el disparo contra los militares venezolanos, quién les disparó, qué pasó, qué pasó después, cómo se produjo el cierre de la frontera. Y van a investigar en un equipo conjunto. Claro, la idea ahí es que se lo haga con el apoyo de UNASUR y de CELAC. Ambos tienen confianza en UNASUR y CELAC, y entonces dijeron: quisiéramos que hubiera, pues, tal vez faltó esto, al final a veces uno en la redacción no tal vez faltó de ponerlo, pero la decisión de ellos es de que sea con el acompañamiento de UNASUR y CELAC, porque claro, si lo hace Colombia o lo hace Venezuela, digamos, sus interpretaciones están muy correspondientes a su interpretación de su país, y entonces ellos dijeron: bueno, queremos un apoyo internacional, y puede ser de la CELAC y de UNASUR. Así es que la idea es de tener, digamos, una visión un poco más objetiva, ya, imparcial de lo que sucedió, porque ambos dijeron: bueno, si alguien tiene que tomar correctivos por alguna cosa que se hubiera hecho, pues lo vamos a hacer, pero queremos una visión objetiva de lo que está pasando, de lo que pasó y lo que está pasando en la frontera, ¿no? Punto 3, reunir a los equipos de ministros inmediatamente para empezar a tratar los temas sensibles de la frontera, reunión que continuará el día 23 en la ciudad de Caracas, es decir, el día de mañana ya... Sí, esto es un poco raro porque el texto dice: reunir a los equipos inmediatamente para empezar a tratar, y reunión que continuará el 23, y uno dice: ¿qué significa inmediatamente? Inmediatamente es que ya se habían reunido. Bueno. O sea, es que realmente hay un pequeño problema de redacción. Inmediatamente significa ya están reunidos, porque estaban mientras se redactaba este texto por parte de los asistentes más cercanos de las dos cancilleres, estaban reunidos los dos ministros de Defensa, los ministros de Economía en el caso de Colombia y el vicepresidente de Economía de Venezuela, más otros funcionarios de las áreas de impuestos, y estaban reunidos en el salón justamente en donde el almuerzo se había producido, que yo te comenté, mientras en una otra sala pequeñita estaban reunidos redactando este texto. Entonces, cuando dicen reunir a los equipos de ministros, inmediatamente es que ya estaban reunidos. Y por eso después dice reunión que continuará, o sea, esta que se produjo, que estaba ya produciéndose en ese momento, o sea, inmediatamente, continuará el miércoles. Y eso pronto igual, ¿eh? Pero claro, no, pero fantástico, enseguida, o sea, es pasando un día nomás. Y no es para reunirse otra vez a ver cualquier cosa, no, ya en la reunión de ayer quedaron de acuerdo los dos
grupos, digamos, de ministros de los dos países, en que iban a llevar a la reunión del miércoles. O sea, estas 24 horas entre medio, como se dice, es para que ellos preparen algunas propuestas. Ya conversaron algunas propuestas de cómo combatir o solucionar los problemas que tienen en la frontera, pero dijeron, bueno, entonces para esta reunión del miércoles, ustedes llevan esto, nosotros llevamos esto de acá, y van a llevarse más propuestas respecto a cómo solucionar los problemas de frontera. Así es que, en buena hora, porque significa el deseo y una voluntad, pero inmediata, de atender los temas y de superar los problemas fundamentales, porque hay problemas estructurales en la frontera venezolana-colombiana que son los que hay que resolver, y de eso se trata, ¿no? En buena hora. Punto 4, la progresiva normalización de la frontera. Eso creería entonces que es regresar a lo que antes era la frontera colombo-venezolana, es decir, a la normalización. Yo no podría decir exactamente regresar a lo que antes era, pero porque no sería lo ideal tampoco. Sí, claro, se trata también de ver cómo se produciría esa normalización, ¿no? Uno de los problemas más graves es el contrabando, sabemos, ¿verdad? También tiene que ver con el tipo de cambio, con los precios, con la relación de precios, etcétera. Entonces, eso es lo que estaban conversando los ministros. Ellos estaban conversando y participamos nosotros, los cancilleres, en esa conversación de ellos, y ellos decían, bueno, entonces, ¿cómo solucionar el problema del contrabando de combustible, que es uno de los más fuertes, más pesados, ¿no? Entonces ya comenzaron a haber mecanismos específicos, y a partir de que ya vayan encontrándose esas salidas, esas soluciones, entonces decían, bueno, podemos ir normalizando, porque ahorita están prácticamente cerradas las fronteras, hay un paso muy limitado de personas, porque así lo decidió Venezuela ante la situación grave que encontró en la frontera, pero se trata de ir normalizando. Yo no quisiera decir volver exactamente lo mismo, porque eso dependerá de ellos. Ellos dos decidirán cómo se normaliza, pero la idea es de que sea progresiva, que va avanzando en las conversaciones, van solucionando los temas, o van ya vislumbrándose la solución de los temas, y la frontera tendrá, digamos, una característica distinta de la que tiene actualmente, pero yo no podría decir exactamente en qué términos, porque dependerá de su decisión, ¿no? Punto 5, la coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país, es decir, reconocer las diferencias. Así es, somos diferentes, no nos vamos a cambiar, ambos dijeron, o sea, claro. Nicolás Maduro decía, nosotros vamos a mantener nuestro modelo económico, nuestro sistema económico y político y social. También el presidente Santos decía, nosotros también no querramos cambiar, no es un error pensar que, claro, lo que pasa es que sobre ese tema hubo declaraciones agudas entre ellos, y entonces era de decirlo, ¿no? Bueno, a ver, ya no sigamos hablando de las diferencias entre nuestros modelos, sabemos que son distintos, claro. Reconozcamos esas diferencias y vamos adelante, ¿no? Punto 6, hacer un llamado al espíritu de hermandad y la unidad, propiciando un clima de mutuo respeto y convivencia. Como consecuencia, Andrés, de estas diferencias en ambos países, se generó como una situación de la población, incluso de la ciudadanía, de los medios de comunicación también muy tensa, ¿no? Polarizada. Entonces ellos creyeron que era conveniente trabajar por parte de ellos mismos, porque también el presidente no solamente es un presidente, es un líder de opinión, es un líder social, es un líder político. Entonces dijeron, bueno, bajemos nosotros las tensiones, porque podemos, y si nosotros como estaban las cosas, pues los pueblos van acercándose a su líder, ¿no? Y van diciendo, bueno, sí, el otro país está actuando mal, etcétera, y se puede generar incluso situaciones de xenofobia, de una cosa muy grave. Entonces ellos se comprometieron a evitar que esto suceda y antes bien a generar un espíritu de hermandad y de unidad entre los dos países, ¿no? Y el último punto de los pueblos realmente, ¿no? Ya, el último punto de la declaración dice continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay. Uruguay, usted ya lo decía, en el sentido de el acompañamiento, seguimiento sobre todas estas instancias. Sí, ¿no? Sobre la investigación, sobre las reuniones de ministros, etcétera, porque ellos tienen mucha confianza en UNASUR y en CELAC, y también particularmente en quienes ejercemos la presidencia de los dos organismos, y ellos nos han dicho, por favor, necesitamos su compañía, en este momento necesitamos que ustedes nos acompañen, y pues en buena hora nosotros lo haremos
con muchísimo gusto, con ese espíritu de unidad latinoamericana. Sin duda, las opiniones van en el sentido de que ha sido una reunión exitosa. De hecho, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha mencionado que el encuentro entre los presidentes Santos y Maduro es un paso adelante hacia la solución de la crisis. Con el antecedente que la OEA a ratos no parece funcionar en ciertos episodios. Es un reconocimiento de que estas instancias podrían relevar de alguna manera esas responsabilidades. Bueno, como lo decía en principio, dos presidentes que están en una disputa como la que ellos mantuvieron durante algunas semanas, para sentarse a conversar, de alguna manera escogen en dónde hacerlo, con quién hacerlo, con qué interlocutores hacerlo. No es fácil esto, no es fácil, y quiero insistir en que hubo llamados y ofrecimientos de muchos presidentes, de muchos organismos internacionales para acompañar respetuosamente a los dos presidentes. Pero finalmente ellos dijeron, nos sentimos cómodos en una reunión de UNASUR y CELAC, nos sentimos cómodos en Quito, nos sentimos cómodos con estos dos presidentes amigos, vamos a hacerlo allá. De esto no desmerece nada, no desmerece a la OEA, no desmerece a la ONU, pero bueno, tú en un momento difícil dices, no, aquí prefiero hacerlo ahora. Y por eso yo diría que, claro, posiblemente la OEA, especialmente por la presencia de Estados Unidos, que en algunas ocasiones, digamos, sus relaciones internacionales o su política internacional no es compartida por algunos países de nuestra región, o en el caso del Ecuador particularmente. Nosotros tenemos respeto por los Estados Unidos, por su pueblo, por su gobierno también, pero no compartimos mucha de su política internacional, y nosotros, por ejemplo, en algunos casos no nos sentiríamos cómodos de tratar nuestras diferencias, por decir, en un caso que se llegara a producir con algún país vecino, con que Estados Unidos, digamos, participe en eso, porque no nos sentiríamos cómodos. Seguramente buscaríamos, no sé, pues a la CAN o a UNASUR o a CELAC, y eso es lo que sucedió en este caso. Una de las críticas que se observaba en redes sociales el día de ayer era por qué el Ecuador, se preguntaban, por qué el Ecuador mandó un avión para traer al presidente de Uruguay. ¿Por qué se cuestionaba el tema económico que significa el desplazamiento? Es una gentileza del presidente del gobierno ecuatoriano, el presidente Correa, teniendo en cuenta que el gobierno de Uruguay no tiene un avión que pueda hacer eso, no tiene un avión. El nuestro tampoco es presidencial, depende de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas. Pero al tener nosotros la disponibilidad de un avión que le permita al presidente Tabaré Vázquez, presidente de UNASUR, no tener que hacer alguna escala por Lima, y bueno, si solo el vuelo de Montevideo-Quito le tomó 7 horas al presidente. ¿Cuánto le habría tomado si tenía que desplazarse a Lima o tenía que irse hasta Panamá, porque hay otra alternativa por Panamá o por Bogotá? Por supuesto que la gentileza del gobierno ecuatoriano de poner a la disposición del presidente de Uruguay el avión, pues no puede ser, yo creo, discutida ni criticada. Me parece que es un grave error, tal vez por falta de información. No olvidemos, además, el presidente Tabaré Vázquez tiene 75 años, una persona mayor, tiene muy buena su condición de salud, pero igual una cosa de esta, una gentileza de parte de nuestro gobierno no debe de verse en mal sentido, sino antes bien como muy positivo. Así como en algún momento también de la diplomacia ecuatoriana hemos tenido necesidad de que algún gobierno amigo nos traslade por circunstancias de movilidad o por la urgencia de una reunión, también lo hacemos. Yo creo que eso es una gentileza que entre todos podemos prestarnos, ¿no? Otra de las críticas que han salido en estos días y que transmito es el tema o el caso de Javier Lasso, que ha fungido de canciller en algunas ocasiones, ha sido relevado en este interín también a propósito de los temas delicados. Usted ha asumido ese rol y se preguntan finalmente qué va a pasar con el señor Lasso. Bueno, pero yo creo que también es una interpretación equivocada, no sé, la gente a veces se imagina cosas, ¿no? Yo soy el canciller del Ecuador, estoy en una licencia de vacaciones. Es normal que yo asuma en algunos momentos, incluso peor, más todavía con el pedido del presidente Correa, que me dice: Ricardo, necesito que vengas a ayudarme a tratar este tema. Y yo asumo temporalmente, a pesar de tener mi licencia de vacaciones. Para eso, pues eso no quita absolutamente nada el rol que Javier ha estado cumpliendo, además excelentemente bien. Creo que ha hecho un muy buen trabajo como canciller subrogante, pero es el canciller subrogante. Cuando yo tengo que asumir, pues vuelvo y asumo, como lo he hecho en este caso, y también unas semanas atrás en alguna otro pedido que me hizo el presidente, había hecho el presidente, pues ante una situación tan emergente como esta, y teniendo en cuenta que el presidente Correa dice: bueno,
yo tengo la experiencia de haber tratado con, bueno, en el caso de Nicolás Maduro, que fue antes canciller, años enteros trabajamos juntos, tenemos un nivel de confianza enorme. Con María Ángela Holguín, un nivel de confianza enorme, porque hemos recompuesto las relaciones entre nuestros dos países, y él consideraba que, claro, Javier está en este momento en esas funciones, pero posiblemente no tendría el nivel de confianza que yo tengo, que he ido desarrollando para alcanzar este resultado, que hay que decirlo, es un resultado de la gestión de la presidencia pro tempore de CELAC, en conjunto con la de UNASUR, pero ahí hemos cumplido un rol, digamos, personal de apoyo y de acompañamiento que hay que saberlo medir en cada... Y el presidente momento. Santos reconoció que efectivamente estos encuentros binacionales entre Colombia y Ecuador habían sido de alguna forma un ejemplo de lo que podría ocurrir también con Venezuela. Así es, claro, también con la experiencia que tenemos con Perú y con Colombia, que también es un tema que se conversó en la reunión entre ellos, ¿no? Pero Javier ha hecho un excelente ¿Y qué va a pasar trabajo. luego? O sea, bueno, cuando yo ya asuma mi función... ¿Qué, por cierto, cuándo será? En estos próximos días, en estos próximos días lo haré. Acompañaré al presidente también, no en todo el viaje a Nueva York, pero en algunos días de su viaje a Nueva York. Y posiblemente Javier pasará a cumplir otra importante función. Todavía no lo puedo decir públicamente. Bueno, pero era un gran compañero, un extraordinario diplomático que se ha formado en estos últimos años, porque, como sabes, ha estado 3 años como representante del Ecuador en las Naciones Unidas, ¿no? Pero como diplomáticos, dicen algunos que se jaló en la primera entrevista que le dio al Telégrafo cuando habló de los violentos en Quito, que generó una serie de reacciones en contra. Pero bueno, sí. En todo caso, paralelamente, canciller, ya estamos concluyendo, el tiempo se nos agota, pero quisiera mencionar un tema que hemos hecho alusión a propósito de la decisión del Déjame gobierno. decirte qué linda foto, me alegro tanto. ¿Cuál? El Universo y el Telégrafo en su primera página. Pero no podía ser de otra manera, pues. No, ¿O usted pero dudaba no, que el Universo publique una foto No, yo buena? solamente quiero decir, no me hagas pelear con nadie. No. Pero linda foto, es la misma prácticamente, Claro, una linda foto de cercanía, de amistad, de Ahora, eso es acompañamiento mérito de la entre- prensa, porque ustedes, los presidentes estaban parados y la prensa empezó a gritar la mano, y La entonces mano. finalmente el presidente Maduro dijo la mano y entonces pero el presidente no Correa... solamente la prensa, yo también. No, yo sé. Yo también sí. le dije al presidente Correa, presidente, junten sus manos. No, sí. No, pero en buena hora, qué bueno, es una linda foto, es una foto que nos hace ganar cada vez más confianza y más esperanza en la paz, porque esto, Andrés, es clave. La paz en nuestra región estuvo un triste la situación, Era muy delicado. a un momento grave, muy grave. Sí. Y logramos este diálogo, este acercamiento, estos acuerdos, y como que la palomita de la paz volvió a estar tranquila y en descanso, en buena hora. La paz, la palomita tranquila en este caso, pero tal vez no en otros, y eso es lo que quería preguntarle a propósito de la solicitud que hizo Manuela Pic a propósito de obtener una visa en Mercosur y que ha sido una visa negada. Hace un momento hablábamos con su abogado y pareja, Carlos Pérez Guartambel, y él decía que ha sido una negativa inmotivada, es decir, que no se explica cuál es el motivo para la negación de esa visa. Mira, yo lamentablemente no tengo tampoco la información en este momento, porque, como te digo, he estado en licencia por vacaciones y solamente he vuelto por el pedido del presidente a tratar el tema de Colombia-Venezuela, pero no estoy al tanto, te digo sinceramente, ni siquiera sé el contenido de la solicitud que hizo la señora Manuela Pic en Brasil, y tampoco de la decisión que se tomó de no darle la visa de Mercosur que ella pedía, ¿no? Pero parece poco probable que usted no esté al tanto. Pero te digo sinceramente, no estoy al tanto. No estoy al tanto. Hay cosas de las que no puedo estar al tanto, porque si me estoy concentrando en otras actividades, pues tengo que realmente desentenderme y ¿Le interesa ahora saber? Ahora voy a ver qué ha pasado. Pero seguramente tiene que ver con los hechos anteriores. O sea, la señora Manuela Pic tenía en el Ecuador una visa de intercambio cultural. La señora estaba haciendo acción política, pero no solamente acción política, una acción política que se interpreta como de desestabilización. En información que yo tengo también, era una acción política en contra de la fuerza pública. Es información que he visto, porque no, como te digo, no he estado totalmente al tanto de los temas. Entonces hay que valorar las cosas. Yo te digo, yo estudié en mi universidad en México, y cada vez que
como yo tenía siempre mucha interés en los temas políticos, mis amigos me decían, Ricardo, no te olvides, el artículo 25, creo que era el 25, ojalá no me equivoque, de la Constitución mexicana dice claramente, los extranjeros no pueden hacer política en México. Bueno, yo tenía que atenderme a eso, posiblemente no me gustaba, pues, pero yo tenía una visa de estudiante y yo tenía derecho. México me daba el derecho a estar, me otorgaba, porque esto es, digamos, un privilegio para mí y un derecho que tiene soberano, que tiene el gobierno de México, de decir, señor, ¿usted quiere venir a estudiar? Ok, le damos la oportunidad y el derecho de que estudie en una universidad mexicana. Y punto, usted no puede hacer otra cosa. La señora Pic también lo sabe, en el Ecuador ella tenía el derecho de hacer intercambio cultural, posiblemente dar clases, tratar temas artísticos, eso lo que sí, fuera. dar clases. Sí, pero en esta ocasión no lo estaba haciendo, estaba interviniendo en una actividad política de muy alto nivel, de mucha participar confrontación. en la marcha, pero ya es la policía, seguramente con la Cancillería, la que podrá darle la información de qué más estaba haciendo. No estaba tomando fotos, no estaba como reportera, estaba en otra condición. Pero insisto, no quiero meterme más en ese tema porque no tengo la información, solamente hacer esa reflexión sobre este asunto. Ahora, como ella ha dicho, si ella quiere naturalizarse ecuatoriana, es pareja de Carlos Pérez, bueno, lo podrán hacer. Las leyes permiten esas cosas, que lo hagan, ¿no? Ya. Ahora, también ella se preguntaba a través de un tuit, ¿por qué ella no puede hacer política en Ecuador y sí lo puede Guillón Long? Pero no se trata solamente de hacer política, se trata de qué hace. O sea, una cosa es participar como ministro en un gobierno y otra cosa es participar en otro tipo de actividades que estaba desarrollando la señora, que era de otra naturaleza. Además, yo no conozco cuál es la visa de Guillón Long, no sé, yo creo que además Guillón Long es ecuatoriano también. O sea que es distinto. Okay. Ya, una cosa es tener una visa como extranjero y otra cosa es tener la nacionalidad. Y yo entiendo que Guillón, ojalá no me equivoque, pues, pero estoy casi seguro de que Guillón es ecuatoriano también, que es muy distinto de lo que es la señora, ¿no? Lo cierto es que van a apelar, esa es la decisión que decían en su momento. Tienen todo el derecho de hacerlo, nosotros respetamos el debido proceso, así como lo pedimos para otras personas también, nosotros respetaremos el debido proceso. Incluso, mira, aunque se dicen las cosas, dicen el presidente Correa domina todos los poderes del Estado. Bueno, si fuera así, la jueza o el juez que no permitió la deportación de la señora, pues supuestamente pues debía obedecernos, ¿no? Pero mira, que no fue así. Se produjo un proceso se inició un proceso de deportación y un juez dijo que no correspondía y la señora se quedó. Después se fue por su voluntad, porque también se le vencía la visa, pero no fue deportada porque fue una decisión del sistema judicial ecuatoriano, lo que revela que lo que se dice no es cierto que el presidente Correa controla los poderes, controla el conjunto de instancias del Estado. Nosotros ejercemos el trabajo en el poder ejecutivo, en la función ejecutiva, y los otros poderes tienen su independencia. Hay, claro, diálogo, como debe haber, en todo Estado debe haber diálogo entre las instancias del Estado, pero no hay eso que se dice es falso. El canciller Ricardo Patiño, aquí en Noti Hoy, a quien agradecemos por su presencia y su apertura para estar aquí. No entiendo le dice próxima reunión de la ELAP. Es una reunión que va a tratar sobre qué. Bueno, rápidamente. Brevemente, Andrés, es un encuentro latinoamericano progresista que se hizo el año pasado. Izquierda. De organizaciones políticas que están en el gobierno o no, y que analizan cómo va el proceso de construcción de esta nueva región que estamos construyendo. Estamos hablando de una latinoamericana cambiada, de una Latinoamérica, transformada, cambiada, que está construyendo nuevos sistemas económicos, políticos y sociales. Pero tiene matices, ¿no? No solamente por supuesto, y hay de todo, claro. Pero hay también como una corriente prevaleciente que va transformando la sociedad
de lo que antes era una sociedad muy conservadora, digamos, neoliberal, en la década de los 90, hacia una sociedad con justicia social, en algunos casos con clara determinación de ir construyendo, digamos, escenarios socialistas, y vale la pena conversar entre nosotros. Estarán aquí representantes de la intelectualidad, aunque a Rafael Correa no le gusta el término, intelectualidad de la políticos tanto latinoamericanos como de otras regiones del mundo, para conversar sobre cómo van los procesos, qué experiencias vale la pena transmitirnos mutuamente, qué consejos nos podemos dar para ir consolidando esta nueva patria grande. Y esto se va a realizar en la Casa de la Cultura, entiendo, sí, en la Casa de la Cultura desde el 28 hasta el 30 de septiembre. Estarán expositores de la talla de Atilio Borón, de Estela de Carlotto, de Piedad Córdoba, Álvaro García, el vicepresidente de Bolivia, estará un tipo realmente extraordinario, un pensador, Pedro Brieger, Julián Assange lo hará a través de videoconferencia, Ignacio Ramonet, conversarán sobre temas de libertad de expresión, etcétera. Así es que será un encuentro muy bueno, es el segundo que se hace, se hizo el año pasado en esta época más o menos, y ahora será del 28 al 30 en la Casa de la Cultura, así es que ojalá nos encontremos por ahí. Estaré yo también diciendo mis opiniones sobre el tema de la integración latinoamericana. El tema concluido, lástima, porque ese último punto que usted menciona de Julián Assange, el huésped incómodo mencionan, sería interesante también abordarlo. En otro momento. Sí. Pero solamente decir, no es incómodo. Ah, no es incómodo. No es incómodo, para nosotros no es incómodo. Muy bien. Para otros es incómodo, pero para nosotros es un huésped muy respetable. Pero no hay por ahí investigación sobre sus actividades, cámaras, en fin, ¿no? Dicen que lo estarían investigando. No, de ningún caso. ¿No? Es una locura. La gente inventa cosas, pero no te imaginas, Andrés, que nosotros estamos investigando a Julián. Sí, el que sabe hacerlo es claro, el de acá. No, en ningún caso. Nosotros respetamos mucho la presencia de Julián Assange en nuestra embajada en Londres. Pero se habían filtrado unas informaciones en el sentido de que había un reporte de sus actividades, en fin. Entonces se mencionaba eso, que había incomodidad sobre lo que estaba haciendo. No, sí, en ningún caso estamos hablando, podemos hablar de que a Julián Assange nosotros lo estamos espiando, estamos viendo sus cosas, ¿no? Lo respetamos absolutamente. Muchas gracias. Gracias, canciller Ricardo Patiño, 8:56 de la mañana. Ya volvemos.